Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Oramos y puede ocupar su lugar. Gracias, Señor. Amén, amén. Oramos, amados hermanos. Padre del cielo, le damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad, Dios mío, de levantar nuestras manos, Señor, de adorarte y alabarte, Señor, expresar nuestro sentir, Señor, con nuestras palabras, Padre amado, esperando, Señor, que haya salido de lo más profundo de nuestro corazón con un agradecimiento, Señor, sincero, Padre. Gracias, Padre amado. Ahora, Señor, háblanos, Padre mío, a través de tu palabra, Dios amado. Seas tú el que se glorifique, Señor, en medio de ella, Padre de la gloria. Te pido que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, Señor amado, y que tu palabra, Señor, caiga, Dios mío, en buena tierra, Señor. Y no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que también hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y sea la gloria para ti, Señor, sea la alabanza por siempre, Padre amado. Amén, amén. Gloria a Cristo. Puede sentarse, amado hermano. Gloria a Jesús. El Señor es bueno, amados hermanos. ¿Cuántos pueden estar o cuántos están de acuerdo que el Señor es bueno? Amén. Y su misericordia, dice la palabra, es para siempre. Amén. Y son nuevas cada mañana. Las misericordias de nuestro Dios no son las mismas, siempre son nuevas, porque es un compendio de abundancia, ¿verdad? En Él no hay, aleluya, límites. Él es grande, y si nosotros viéramos o estudiáramos o leyéramos todas las bendiciones que hay en la palabra, creo que no terminaríamos. Pero Dios es bueno, aleluya, y para siempre es su misericordia. Sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Y el Señor es bueno con nosotros porque siempre nos habla, los miércoles, los viernes, los domingos, y en nuestra casa cuando estamos ahí. Supongo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tiene su tiempo de oración, su tiempo de lectura y su tiempo de comunión con Dios en nuestra vida personal. Y de esa manera también Dios nos habla, ¿verdad? Y Él quiere que todo lo que nosotros, ¿verdad?, vayamos absorbiendo, lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Él no quiere que seamos creyentes olvidadizos, sino que quiere que cada porción bíblica que podamos poner en práctica lo hagamos en nuestra vida diaria, y que no sea una carga, sino que sea una forma de vivir. Amén. Porque después de todo, el evangelio no es una religión, es una forma o una manera de vivir. Amén. Y eso es lo diferente de todas las religiones del mundo, porque nuestro líder, nuestro Salvador, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Por eso le la gloria al Señor, amado hermano, porque no le servimos a un Cristo muerto, le servimos a un Cristo vivo, aleluya, y por lo tanto su iglesia es testimonio de ese Cristo vivo, aleluya. Me gocé mucho con la enseñanza de nuestro hermano Triguero la semana pasada, y creo que todos, ¿verdad?, con su singular manera de predicarnos, aleluya, nos desbordamos de alegría, ¿verdad?, y le entendemos clarito todo lo que Él nos dice, ¿verdad? Aleluya. La gloria sea para el Señor, aleluya, y también le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano, ¿eh? También el hermano Ismael nos estuvo hablando, ¿verdad?, el Señor a través de él el viernes. Aleluya. Amén, gloria a Y Dios. nos decía que el Señor en su ministerio no tuvo problema con los enfermos, ni con los necesitados, ni con las personas, ¿verdad?, que no eran agradables a los religiosos. Él tuvo problemas con los religiosos, ¿verdad?, porque ellos no entraban al reino ni dejaban entrar a la gente.
y ahí sí los agarró y les dijo hasta que se iban a morir, ¿verdad? Pero nuestro Señor es compasivo, aleluya, y tiene misericordia de nosotros. Ahora, hermanos, esta lección, aleluya, nos lleva a Hechos capítulo 2. Para los que no saben, hermanos nuevos, la palabra de Dios está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento están los primeros 4 evangelios y después viene el libro de los Hechos. ¿Qué quiere decir eso? Que es donde la iglesia practica el conocimiento que tuvo cuando el Señor caminó los 3 años y medio en su ministerio. Amén. Y este libro de los Hechos, amado, se llama así porque son los hechos de los apóstoles, la iglesia del primer siglo. La iglesia de Jesucristo nació en Jerusalén y no nació en Roma. Nació en Jerusalén en el día del Pentecostés. Ahí nació la iglesia de nuestro Señor. Y nosotros somos parte, ¿verdad?, de esa cobertura mundial de la iglesia de Jesucristo. Y en el capítulo 1, amados hermanos, hubo una transición. Toda transición es dolorosa, a veces cuesta, pero es necesaria. Los apóstoles, hermanos, habían vivido y habían experimentado la presencia de Dios en sus vidas a través de Jesucristo por 3 años y medio. Estaban acostumbrados a Él. Estaban, hermano, dependían totalmente de Él, de sus enseñanzas. Pero en el último tramo de su vida, lo que le sucedió es que fue crucificado y fue llevado al cielo, ¿verdad? Lucas dice que ese Jesús que fue llevado al cielo, así vendrá en su gloria. Y les dice: varones galileos, ¿por qué están mirando hacia el cielo? Si ese mismo Jesús que venirse, algún día vendrá. Amén. Y en Hechos, hermano, ya no está Jesús físicamente, ya se había ido. Y tuvo que levantarse un líder para seguir adelante. Y ese líder fue Pedro. Ellos estaban todavía asombrados, o todavía no, como decía nuestro hermano, no les caía el 20, ¿verdad? Porque ya su Salvador se había marchado. Y solamente recordaban las enseñanzas y los momentos maravillosos que habían pasado con Él. Pero ahora toda la responsabilidad del ministerio caía sobre sus hombros. Y se tuvo que haber levantado una persona para seguir adelante predicando la palabra. Y ese hombre fue Pedro. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que tenemos que cumplir para que la carga se aligere. Porque si no ponemos de nuestra parte, la carga se vuelve pesada, porque no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades. Y en el libro de los Hechos, estando los apóstoles reunidos, Pedro dice las primeras palabras y dice: es necesario que busquemos a la persona que cubrirá el lugar de Judas, el que traicionó a Jesús. Y escogieron a 2 hombres, ¿verdad? Y al último quedó Matías. Pero les faltaba otra cosa. Ya el Señor no estaba, pero se acordaron de la promesa que está en Joel, ¿verdad? Que en los postreros tiempos el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y estando en el aposento alto, es decir, en la casa donde se reunían en Jerusalén, miren lo que dice la palabra. Capítulo 1, verso 8. El apóstol Pedro declara esto y dice: el Señor, perdón. El 7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Enseguida escogen a Matías, ¿verdad?, en lugar de Judas. Y el verso 1 del capítulo 2 narra la historia de lo que sucedió en esa casa. Solamente vamos a leer unos versos para entender, ¿verdad?, el contexto. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, dice, vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y mire lo que dice el 4, hablando de los 120, los 12 apóstoles más la gente que estaba ahí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, cuando sucedió eso, amados hermanos, iban los judíos a Jerusalén a adorar. Y judíos que habían nacido en otras partes del mundo. Y, como es de suponerse, hablaban otro lenguaje, otro idioma. Y dice la palabra que los apóstoles originarios de ese lugar y la gente que los acompañaba empezaron a hablar en esas lenguas de aquellos hombres, de modo que les entendían el mensaje que estaban diciendo. Y estos hombres se asombraron y dijeron, se quedaron atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan, es decir, originarios de ese lugar? Y el 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aleluya, de Dios. Y dijeron, estos están borrachos. Y ahí es donde Pedro dice, y de nuevo se levanta con autoridad para explicarles lo que estaba ocurriendo en el día del Pentecostés. Y les dijo, lo que ustedes suponen, es decir, los extranjeros judíos que habían llegado a Jerusalén, no están borrachos como ustedes suponen. Y además es bien temprano. Era la hora tercera, que puede ser las 9 de la mañana, corríganme. Las 9 de la mañana, las fiestas regularmente se hacen de noche, el fin de semana. Y les dice, para empezar, ellos no están borrachos, porque es muy temprano. Y les empieza a explicar lo que decía, ¿verdad?, Joel, el apóstol Pedro. Y dice la palabra que en su mensaje logró convencer con la palabra de Dios como a 3,000 personas. Y la iglesia crecía en número, pero fue porque Pedro tomó la batuta para continuar el ministerio delegado por el Señor Jesucristo. No huyó de su responsabilidad, sino que la aceptó como tal. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que aceptar, su responsabilidad dentro del reino de Dios.
Porque la palabra, el testimonio de Jesucristo tiene que seguir adelante. ¿Y quiénes son los que van a llevar ese testimonio? Nuestras vidas. Para que nosotros también hablemos con denuedo, es decir, con autoridad, con franqueza, con libertad, con seguridad de que Dios vive y reina para siempre. Amén. Por eso, hermano, alabe a Jesús, porque Él es bueno, aleluya, y Él es grande. Ahora bien, hermanos, Pedro y los apóstoles tenían una gran responsabilidad en sus hombros. Ya no solamente eran 120 personas, ya eran más de 3,000 personas. Estando en Jerusalén. Y dice el testimonio donde vamos a llegar y vamos a centrar la enseñanza, que es en el verso 42. La iglesia se estableció con más de 3,000 personas en Jerusalén. Y aquí están los 4 pilares por la cual la iglesia primitiva salió adelante y triunfó en ese tiempo. Y vamos a ver el primero de ellos. Está en el verso 42. Dice la palabra, hermanos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Decía nuestro hermano Trigueros que la escuela dominical es la columna vertebral del cristiano, del creyente. Creyente que no escucha palabra de Dios, que no escucha enseñanza, es un creyente superficial. Creyente que solamente le gusta escuchar música, alabanza, pero no está cimentado en la palabra de Dios. Es un creyente muy débil, porque no hay sabiduría ni conocimiento de Dios en su vida. Y por eso a veces tomamos decisiones que no las comparte nuestro Dios. Y dice la palabra aquí que esta iglesia primitiva, uno de los pilares fundamentales en su crecimiento es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el evangelio del Señor, en la enseñanza de la palabra, en los principios bíblicos. Era una iglesia, hermano, que todos los días tenía esa hambre de leer la palabra de Dios, de buscar a Dios a través de la lectura, de leer esta maravillosa carta que Dios tiene para nosotros, que es su palabra. Tenían ese interés, tenían ese deseo, tenían esa prontitud de atender a la palabra de Dios, y por eso salieron adelante en medio de la persecución, en medio de los problemas, en medio de las necesidades. Esta iglesia salió adelante porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué es perseverar en la doctrina de los apóstoles? Pues ya como les dije, ¿verdad? Es perseverar en el conocimiento, pero antes mantenerse firmes y constantes. Era una iglesia que había nacido y todavía tenían prácticas que quizás no agradaban a Dios, pero ellos no desmayaban y querían cambiar el rumbo de su camino, y Dios, aleluya, los ayudaba a pesar de sus desafíos, a pesar de sus problemas y a pesar de las adversidades. Era una iglesia que amaba la palabra de Dios y perseveraban en ella. ¿Qué es perseverar en la doctrina de los apóstoles? Es llenarnos de conocimiento y aplicarla a nuestra vida diaria. En el deseo que tengamos, en el propósito que tengamos, en los sueños que anhelemos, en todo eso tenemos que tener sabiduría para decidir. Y eso depende mucho de la sabiduría que Dios nos da a través del conocimiento de su palabra para salir adelante. Y esas verdades enseñadas, hermano, por los apóstoles, las practicaban en su vida diaria. ¿Qué es también, aleluya, perseverar en la doctrina? Es que tenemos que enfocarnos
en Dios, en nuestra vida espiritual. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios guarda en completa paz cuyo pensamiento en Él persevera. Amén. Dios, aleluya, quiere que nos nutramos de su palabra para estar firmes y constantes. Y la iglesia del principio, la iglesia primitiva, la iglesia del comienzo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, aleluya, hemos leído la palabra esta semana? Más veces que nuestro teléfono. Todos los días. Porque ahora, ¿verdad?, el amor de nuestra vida es nuestro teléfono. Dejamos a la mujer o a la esposa en la casa y nos vamos a la tienda, ¿verdad? Pero el teléfono no. Vas a medio camino y te regresas, ¿verdad? No sé por qué. Pero no tenemos que descuidar la palabra de Dios, aunque sea un capítulo, un verso por día, ¿verdad? Dios nos habla a través de ella en la mañana, en la tarde, en la noche, y vamos a dormir como niños recién nacidos. Pero ¿qué si nos dormimos con problemas, con necesidades, con estrés, con cansancio, con enojo, con venganza, con resentimiento, con odio? Imagínense, puras pesadillas, ¿verdad? Por eso es de vital importancia que nuestro hábito sea la lectura de su palabra. Muchos decimos, no le entendemos, aunque no le entiendas, Dios te va a ir dando la sabiduría. Conocemos a hermanitos, ¿verdad?, que no sabían leer, y leyendo la palabra empezaron a leer y ahora son predicadores. No sabían leer, no sabían hablar, hablaban solamente su dialecto, pero se pusieron a escuchar. Cuando hay deseo en el corazón, Dios ve ese deseo, Dios lo mira y Dios premia ese esfuerzo. Aleluya. Y ahora son unos periquitos, hermanos, pero hablando la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Que sea ese nuestro deseo como fue el deseo de la iglesia primitiva. Y ese que sea un pilar en nuestra vida, hermanos, la lectura de su palabra, ¿verdad? Y es lo que dice el verso 42. Lea, ¿cómo dice, hermanos? Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Amén. Es fundamental, es necesario nutrirnos de la palabra de Dios. Y así hasta el sueño se nos va a quitar, ¿verdad? Porque vamos a estar meditando, ¿verdad? Tenemos que renovar nuestro entendimiento, porque venimos, ¿verdad?, con tanta tradición en nuestra mente, con tanta costumbre, con tanta cosa, que nuestra computadora está totalmente llena. Pero tenemos que vaciarla de esas cosas, de esas tradiciones, y llenarnos de Dios, de la palabra de Dios. Y va a ser como un río que fluye para vida eterna. Vamos a ser como árboles que están ahí plantados junto a las corrientes de las aguas. Aleluya. A su tiempo y su hoja no cae, ¿verdad? Porque si no leemos la palabra, seremos como árboles de otoño que no tenemos fruto. Miren cómo están los árboles de otoño, con las hojas caídas, ya listos para ser podados. Pero si somos personas o creyentes que amamos su palabra, vamos a ser personas, aleluya, sabias, y vamos a perseverar. Y Dios quiere que perseveremos, porque ese es el primer pilar de la iglesia primitiva, de cómo fue que prosperó, porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles.